La protesta no ha terminado. Hay algunos por ahí diciendo que la reforma protestante acabó. Otros dicen categóricamente que la protesta se ha terminado. En el día de hoy nos proponemos decir con toda la certeza que la protesta no ha terminado. Esta es la primera entrega de una serie de videos que presentaremos para mostrar que la protesta no ha terminado. La razón de fondo es que falta cumplir la última sola de la reforma. La reforma tuvo 5 solas y falta cumplir la última sola de la reforma. En realidad, esta era la finalidad de toda la reforma, es decir, Soli Deo Gloria. La idea era que la reforma fuera increscendo, es decir, avanzando hasta alcanzar un movimiento de alcance mundial que diera toda la gloria a Dios. Pero el avance de la reforma se estancó cuando llegó a la generación de las iglesias evangélicas protestantes. Aquí es válido afirmar que la reforma protestante, la protesta, no inició con Lutero. Apenas hubo apostasía y paganismo, también hubo protesta. La reforma inició cuando el poder del pueblo santo de la iglesia primitiva se dispersó por el mundo, viviendo ignotos en ciudades pequeñas y en montañas donde podían practicar su antigua fe. Esa herencia fue reunida en la corriente valdense desde los años 1100. Por ello, la línea de tiempo de la protesta se puede trazar desde los primeros cristianos que dejaron la iglesia cuando el paganismo se introdujo en ella, pasando por los valdenses que más tarde con Wycliffe se centraron en la sola escritura, y debería conducir hasta su objetivo final con Soli Deo Gloria. La reforma predicó esencialmente estas solas que eran como las bases fundamentales de la reforma. Sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solo Cristo. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12 y Juan 14:6. Sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o las virtudes de su carácter, es decir, el carácter de Dios sea vindicado, sea puesto en evidencia como la opción para todo el universo, para el gobierno del universo, el amor de Dios que llena un universo completamente. Algunos líderes de las iglesias que derivaron de la reforma protestante, atrapados totalmente por el movimiento ecuménico de los últimos años, han optado por oficializar algo que ya la profecía bíblica había anunciado. Desde el verano de 1844, cuando se pronunció por primera vez el mensaje del segundo ángel, la profecía anunció que la caída de Babilonia había llegado. Pero esta caída refería al derrumbe total de la legitimidad reformadora y espiritual de todas las iglesias que por su sistema de doctrina y adoración representan Babilonia. Es decir, Roma y sus hijas, las iglesias que salieron de Roma en la reforma, pero que no se reformaron y terminaron aceptando la misma base de creencias que Roma. La profecía no anunciaba el fin de estas iglesias como organizaciones, sino su desconexión del camino reformador que se inició desde los cristianos primitivos que huyeron de la persecución y el paganismo, refugiándose en las montañas y en las cuevas, siendo de ellos los de mayor representación los valdenses. En tal sentido,
La caída de las iglesias protestantes significa que ya Dios no contaba con ellas para continuar su obra reformadora. Dios ya no contaba con ellas para consolidar el poder del pueblo santo, lo cual no excluye a sus miembros que están llamados a salir de ella para unirse a la nueva reforma, sino que excluye al elemento corporativo que ellas constituyen. Así que cuando los ecuménicos cantan victoria de que la reforma ha terminado, porque firmaron unos acuerdos con los evangélicos, quiero decirles que firmaron con quienes ya no eran representantes de la reforma. La reforma ya ha pasado a otras manos. Los evangélicos ya no representan la reforma protestante. No la representan porque la obra que se inició con los valdenses, que se fortaleció con los cientos de reformadores subsiguientes, no fue avanzada con las iglesias evangélicas posteriores. No hubo frutos de reformas. Por ello el Señor de la viña levantó un pueblo a quien ha entregado la heredad para que le paguen el fruto a su tiempo. Y en relación con Apocalipsis 14:8, que anuncia la caída de Babilonia de manera integral. Dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En tal sentido, estas iglesias que decían desligarse de Roma, en realidad tuvieron oportunidad para mostrar su desconexión de Roma hasta el verano de 1844. Desde entonces se anunció su caída. Ya no representan la reforma que Dios quería traer a su pueblo. No tenían la fuerza espiritual y doctrinal de la verdad traída por el Espíritu de Cristo, de seguir al Cordero donde quiera que iba. Dado que el Cordero ahora se había movido al lugar santísimo, ellos no se movieron con el Cordero, ellos seguían atados a las enseñanzas de Roma. Seguían la reforma de nombre, pero no continuaron reformándose. 99. Cuando luteranos firmaron con el Vaticano su junta fe, es decir, que estaban de acuerdo, pero en realidad la profecía indicaba que desde 1844 quedaron en la misma categoría en el seno de Babilonia. Y desde entonces, las diversas denominaciones religiosas han estado firmando pacto con los romanistas, hasta llegar a su máxima demostración de adherencia al decir que rechazan la reforma, se avergüenzan de que los llamen protestantes. Y dicen que no hay nada por qué protestar. En las palabras de Tony Palmer, la protesta terminó. En el año 2017, en la conmemoración de los 500 años de las 95 tesis de Lutero, se hicieron eventos diversos cuyo objetivo era mostrar que los evangélicos ya estaban desligados de la reforma protestante. En realidad, Tony Palmer tiene razón en su lógica evangélica. Sí, hay una protesta que terminó. La protesta de las iglesias evangélicas caídas de su rol de continuadores de la protesta, esa protesta se terminó. Si las iglesias evangélicas que antes decían ser protestantes ya tienen los mismos puntos en común con Roma, con el catolicismo, si se avergüenzan de la reforma, no tiene sentido seguir protestando. Por lo tanto, es lógico afirmar que esa protesta sí terminó. Pero la protesta que tuvo su primera fase con los valdenses, la segunda fase con Wycliffe, Huss, Jerónimo, entre otros, y continuó en su tercera fase con Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon y otros reformadores, y que después avanzó con Wesley, entre otros, en una cuarta fase, no ha terminado. Falta la última generación, la quinta, que es la que cumplirá la quinta de la Soeo Gloria. La última gran obra de la reforma protestante era preparar un pueblo que le diera gloria a Dios. El Señor Jesús le hizo esa propuesta a las iglesias evangélicas en el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7. Pero ellos no aceptaron este mensaje, sino que se unieron al sistema romano de adoración del domingo, creyeron en la inmortalidad del alma y otras doctrinas falsas de Babilonia, negándose a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Dios les invitó a que le dieran la gloria a Él, reconociendo la vigencia de su ley y preparando a un pueblo que demostrara que su imagen dada en la creación original
era posible ser restaurada, pero estas iglesias no aceptaron este desafío. Entonces Dios hizo proclamar el mensaje del segundo ángel para el que no aceptara su invitación ya no fuera su representante. Y en efecto, al hacer esta proclamación, se selló la suerte de estas iglesias. A partir de ahí, ya no representan más a la Reforma Protestante. Dios ahora daría su mensaje al mundo a través de otros mensajeros, y para ello levantó un pueblo pequeño, del que más adelante se dirá: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es este pueblo el que cumplirá la última sola de la Reforma Protestante, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Cuando Dios reproduzca en su pueblo su imagen y le demos la gloria a Él, pues solo Él es digno, Él es el Creador. Habrá un pueblo que de manera definitiva devolverá a Dios la gloria. Dios tendrá una iglesia gloriosa, que no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante, y vindicará su nombre mostrando al universo que Dios tenía razón. Entonces se acabará la protesta en la tierra. Por ahora aún sigue la reforma, sigue la protesta. Lo que los ecuménicos firmaron, lo firmaron con las personas equivocadas, es decir, con líderes que no representan la Reforma Protestante que Dios levantó. El testigo ha pasado a otras manos, la heredad cambió de administración, la protesta continúa. Por eso digo en letras mayúsculas, la protesta no se ha terminado. La protesta termina cuando el Rey reciba toda la gloria. Hoy como ayer, grito a voz en cuello, Soli Deo Gloria. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Soli Deo Gloria. Este es el culmen de la Reforma Protestante, cuando toda la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios. Cuando termine esta obra, entonces terminará la protesta.